Continuando con el curso de Coeficiencia presentado por el Área de Capacitación de Energía y dirigido a los docentes de las instituciones educativas emblemáticas, trataremos ahora sobre los principios básicos del sustento de vida en nuestro planeta y comprender la importancia de vivir en armonía con la naturaleza. Ciclos biogeoquímicos. Procesos mediante los cuales existe circulación masiva de materia, oxígeno, hidrógeno, carbono, nitrógeno, calcio, sodio, azufre, fósforo, etc. Y energía entre los seres vivos y el medio ambiente, atmósfera, suelos y sistemas acuáticos. Con ellos se inicia la vida y cuando ésta se hace más compleja y floreciente en los organismos, podemos hacer referencia a un incremento en la complejidad del ciclo. La importancia del fenómeno se da en el hecho de dar cuenta de la manera en que los organismos se vinculan con el medio ambiente por la trayectoria de dichos elementos químicos, es decir, entre los componentes bióticos y abióticos de la biosfera. Gracias a los procesos de producción y descomposición de los ciclos biogeoquímicos, los elementos se encuentran disponibles para ser usados una y otra vez por los organismos. Las plantas y los microorganismos usan compuestos inorgánicos como nutrientes. Los animales herbívoros se alimentan de ellos, pues requieren compuestos orgánicos más complejos y son a su vez alimento de los carnívoros. La vida sobre la Tierra depende de esta cadena que, partiendo desde su estado elemental, pasa a compuesto inorgánico, luego a compuesto orgánico y de ahí regresa a su estado elemental. Este cambio de estado de la materia se logra con la participación activa de los organismos descomponedores, cuya función ecológica es reciclar la materia orgánica a su forma inorgánica. Los ciclos biogeoquímicos pueden clasificarse como gaseosos cuando los nutrientes circulan principalmente entre los organismos vivos y la atmósfera, y sedimentarios cuando circulan principalmente entre la corteza terrestre, suelos, rocas y sedimentos, la hidrosfera y los organismos vivos. Ciclo del agua. Es la presencia y el movimiento del agua en la Tierra sobre ella. El agua de la Tierra está siempre en movimiento y constantemente cambiando de estado, desde líquido a vapor, a hielo y viceversa. El ciclo del agua ha estado ocurriendo por billones de años y la vida sobre la Tierra depende de él. La Tierra sería un sitio inhóspito si no tuviese lugar el ciclo del agua. El Sol dirige el ciclo del agua, calienta el agua de los océanos, la cual se evapora hacia el aire como vapor de agua. Corrientes ascendentes de aire llevan el vapor a las capas superiores de la atmósfera, donde la menor temperatura causa que el vapor de agua se condense y forme las nubes. Las corrientes de aire mueven las nubes sobre el globo. Las partículas de nube colisionan, crecen y caen en forma de precipitación. Los árboles de los bosques devuelven a la atmósfera por transpiración la mayor parte del agua que cae sobre ellos por precipitación. Extraen agua del subsuelo a través de sus raíces y la liberan a la atmósfera manteniendo la humedad, y atrapan el agua de las lluvias y la filtran en el subsuelo. Los árboles y las plantas en general inciden significativamente en el ciclo hidrológico. Sus copas interceptan una porción de la precipitación que luego se vuelve a evaporar. Sus residuos en el suelo, hojas muertas, ramas, frenan la escorrentía y cambian las propiedades del suelo, mejorando su capacidad de retener agua. Sus raíces crean macroporos que incrementan la filtración del suelo, contribuyen a la evaporación terrestre y reducen por transpiración la humedad del suelo. Controlan la humedad del aire a través de la transpiración de sus hojas. El 99% del agua absorbida por las raíces es transpirada. La presencia o ausencia de árboles cambia la cantidad de agua subterránea, superficial o atmosférica, cambiando el ritmo de erosión y la disponibilidad del agua, ya sea por ecosistema o para las necesidades humanas. El US Geological Survey ha identificado 15 componentes en el ciclo del agua: agua almacenada en los océanos, evaporación, agua en la atmósfera, condensación, precipitación, agua almacenada en los hielos y la nieve, agua de deshielo, escorrentía superficial, corriente de agua, agua dulce almacenada, infiltración, descarga de agua subterránea, manantiales, transpiración, agua subterránea almacenada. Ciclo del carbono. Este elemento es uno de los principales constituyentes de macromoléculas, lípidos, proteínas e hidratos de carbono. Su origen es el dióxido de carbono de la atmósfera, siendo absorbido por las plantas verdes y algunas bacterias. Los animales herbívoros toman parte del carbono y regresan a la naturaleza por la respiración de los seres vivos, por sus restos y por su descomposición. Ciclo del nitrógeno.
de suma importancia por la síntesis de las proteínas y ácidos nucleicos, utilizado por todo ser vivo. Su reserva fundamental es la atmósfera. Su disponibilidad está limitada en todos los ecosistemas, pues no pueden ser captados en su forma gaseosa, sino en la forma de nitratos de amoníaco, por la acción de las bacterias nitrificantes, que permiten que el nitrógeno se incorpore a las células vegetales y animales. Cambio climático. El cambio climático es un cambio en la distribución estadística de los patrones meteorológicos durante un periodo prolongado, décadas a millones de años. Puede referirse a un cambio en las condiciones promedio del tiempo o en la variación temporal meteorológica de las condiciones promedio a largo plazo. Por ejemplo, más o menos fenómenos meteorológicos extremos. Estos factores y sus variaciones en el tiempo producen cambios en los principales elementos constituyentes del clima: temperatura atmosférica, presión atmosférica, vientos, humedad y precipitaciones. Las investigaciones científicas apuntan que la razón principal del aumento de temperatura en el planeta es debido al proceso de industrialización iniciado hace siglo y medio, en particular la combustión de cantidades cada vez mayores de petróleo, gasolina y carbón, la tala de árboles y algunos métodos de explotación agrícola. Estas actividades aumentan el volumen de gases de efecto invernadero en la atmósfera, principalmente de dióxido de carbono, metano y óxidos nitrosos, provocando que los rayos del sol queden atrapados en la atmósfera y elevando la temperatura. Durante las últimas décadas, las mediciones en las diferentes estaciones meteorológicas indican que el planeta se ha ido calentando. Los últimos 10 años han sido los más calurosos desde que se llevan registros, y algunos científicos predicen que el futuro serán aún más calientes. Dado que la nieve tiene un elevado albedo, devuelve al espacio la mayor parte de radiación que incide sobre ella, y la disminución de dichos casquetes también afectará al albedo terrestre, lo que hará que la Tierra se caliente aún más. Esto produce lo que se llama efecto amplificador. El aumento de la nubosidad debido a una mayor evaporación contribuirá a un aumento del albedo. La fusión de los hielos puede acortar también las corrientes marinas del Atlántico Norte, provocando una bajada local de las temperaturas medias en esa región. El problema es de difícil predicción, ya que hay retroalimentaciones positivas y negativas. Es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo y supone una presión adicional para nuestras sociedades y el medio ambiente. Las pautas meteorológicas cambiantes amenazan la producción de alimentos. El aumento del nivel del mar incrementa el riesgo de inundaciones catastróficas. Los efectos del cambio climático son de alcance mundial y de una escala sin precedentes. Las naciones todas debemos tomar drásticas medidas desde hoy. Será más difícil y costoso adaptarse a estos efectos en el futuro si no lo hacemos. Se ha registrado aumentos alrededor del mundo respecto a la muerte de personas en el invierno, producto de las olas de frío, y en el verano, producto de las olas de calor. Se ha encontrado un aumento en la cantidad de diagnósticos de cáncer de piel por la mayor exposición a los rayos ultravioleta del sol. El calentamiento promueve la existencia de muchas amenazas para los seres humanos, como el mosquito del dengue, diferentes virus, la contaminación microbiana. Los cimientos de los edificios se han visto tan afectados por el cambio climático debido a que están siendo afectados por la sequedad de los suelos, haciendo su estructura más endeble. También afecta a otras estructuras como puentes, grandes monumentos o autopistas elevadas. La mayor presencia de catástrofes naturales nos exige que nuestras construcciones sean mucho más resistentes. Calentamiento global. Aumento observado en más de un siglo de la temperatura del sistema climático de la Tierra y sus efectos. Muchos de los cambios observados desde los años 1950 no tienen precedentes en el registro instrumental de temperaturas que se extienden a mediados del siglo XIX. La mayor influencia humana ha sido la emisión de gases de efecto invernadero como dióxido de carbono, metano y óxidos de nitrógeno. Las proyecciones de modelos climáticos resumidos en el quinto informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático indicaron que durante el presente siglo la temperatura superficial global subirá probablemente 0,3 a 1,7 grados centígrados para su escenario de emisiones más bajas. Podrían resultar cambios globales a gran escala
en sistemas sociales y naturales. Dos ejemplos son la acidificación de los océanos, producida por el aumento de las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono, y el derretimiento prolongado de los hielos, que contribuye a la subida del nivel del mar. Algunos cambios a gran escala podrían ocurrir abruptamente en un corto periodo y podrían ser irreversibles. Un ejemplo es la rápida liberación de metano y dióxido de carbono del permafrost, lo que llevaría a un calentamiento global amplificado, o el bloqueo de la circulación termosalina. Se ha detectado en todo el mundo sus efectos en los sistemas humanos, en su mayoría debido al calentamiento o cambios en los patrones de precipitación o ambos. La producción de trigo y maíz a nivel mundial se ha visto afectada y las pérdidas económicas debidas a fenómenos meteorológicos extremos han aumentado a nivel mundial. Ha habido una mortalidad vinculada al cambio de frío a calor en algunas regiones como resultado del calentamiento. Se han alterado los medios de subsistencia de los pueblos indígenas del Ártico y hay evidencia emergente de sus impactos en los medios de subsistencia de los pueblos indígenas de otras regiones. Sus efectos se observan en más regiones que antes, en todos los continentes y a lo largo de las zonas oceánicas. Armonía con la naturaleza. Es un sentimiento que los humanos experimentamos cuando estamos en equilibrio con la misma. Es uno de los valores que nos debe identificar y en el que subyace también nuestra creencia de que es posible y deseable el equilibrio armónico humano-naturaleza, para que nos dé bienestar, salud y calidad de vida con respecto al medio ambiente. La armonía con la naturaleza se ha resaltado como un objetivo a alcanzar en el informe Armonía con la Naturaleza, Diálogos Interactivos de la Asamblea General de Naciones Unidas, elaborado a propósito del Día Internacional de la Madre Tierra y a manera de preámbulo a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible que se efectuó en Río de Janeiro, Brasil, en el año 2012. En dicho documento cobra importancia la necesidad de una nueva mentalidad y una importante transformación cultural para hacer posible la armonía de la naturaleza. También se menciona lo fundamental de un nuevo sistema económico que permita una sociedad más sostenible y que tenga como valor intrínseco el respeto profundo por la tierra. Debemos respetar los derechos del agua. Vivir en armonía con la naturaleza nos beneficia. Respetemos los derechos de la naturaleza. Recordemos que solo tenemos una casa, cuidémosla. Muchas gracias.